Entre sus oficios en La Habana estuvo el de redactor de noticiero en la emisora 1010, además de escribir libretos para la radio comercial de aquellos años. También ejerció como jefe de redacción del noticiario cinematográfico Cine Revista y luego, de 1959, desempeñó varias responsabilidades. Dirigió el Instituto de Derechos Musicales, fue jefe de reportajes especiales en el periódico Granma, jefe de redacción de Pueblo y Cultura y del semanario Pionero, al tiempo que trabajó como guionista de documentales en el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y en la sección fílmica del Ejército Rebelde. Hablamos del escritor de cuentos como Francisca y la Muerte, El Caballero de Coral o El Caballo de Coral, Los Tres Pichones, por solo mencionar algunos. Intelectual que desde 1961 formó parte del ejecutivo de la sección de literatura de la UNIAC. Hoy recordamos a Onelio Jorge Cardoso en nuestra emisión a propósito de cumplirse 39 años de su muerte el próximo 29 de mayo y del que pasado 14 de este propio mes festejásemos el aniversario 111 de su natalicio. El cuento, el desafío más difícil que enfrenta un escritor: contar una historia bastante interesante y breve que absorba la atención del lector. Como diría el propio cuentero mayor, tomar a los personajes de la mano y llevarlos firmemente hasta el final sin ver otra cosa que el camino que les trazamos. En el año 48, Onelio Jorge Cardoso se traslada a La Habana y comienza a escribir guiones radiales en la llamada emisora Las 1010. Allí hace también de redactor, obtiene el Premio Nacional de la Paz, Hierro Viejo. Es un cuento fabuloso. Aparecen sus textos y en 1958 aparece El Cuentero, su segundo libro publicado por la Universidad Central de Las Villas. Porque hay que tener ojo para ver. El que tenga ojo, que vea. Notable es la presencia constante de la imaginación en su poética, desde los primeros años y que arrojara el parto magnífico de Juan Candela, quizás un alter ego del propio Onelio, con la cabeza llena de ríos y de hombres, símbolo de la imaginación y la poesía popular. Sobresale además por su oralidad, lo coloquial. Sus personajes parecen atraparnos por el brazo para contarnos en un susurro íntimo sus historias. Uno se movía, se daba golpes en las piernas espantándose los bichos, pero seguía ahí, con los ojos fijos en la cara de Juan, mientras él se ayudaba con todo el cuerpo y refería con voz distinta a la suya. Ese cuento que nos habla de un hombre mitómano, que sabía decir mentiras porque contaba cuentos que no eran ciertos, pero que supo alimentar el hambre espiritual, al que se refiere Onelio Jorge Cardoso en El Caballo de Coral, cuando dice que el hombre tiene dos hambres, el hambre espiritual y el hambre material. Por la significación que tuvo y que tiene su narrativa, su literatura, por la forma en que decía, la singularidad de su voz, la maestría a la hora de narrar, la influencia que tuvo subjetivamente, pienso yo, las novelas que en ese momento, como las llamadas novelas de la tierra, estaban floreciendo en esa época, por la que florece también su literatura, y esto de alguna manera tuvo que influir en él. Onelio amó y vivió intensamente el campo y el mar. Admiraba a aquellos que se rompían el alma batallando. De ellos escribía y a ellos se dirigían sus cuentos. Mire, hablándoles con sus mismas palabras. Una vez reventaron las aguas antes de tiempo sobre San Miguel y toda esa zona. Primero pasaron unas nubes a ras de loma y luego vino aquel mar negro con un viento frío de vanguardia que aplanó el espartillo. En el 62 publica El Caballo de Coral, que es un libro precioso, es un libro cargado de toda esa imantación, esa imaginación que supo ver en él el crítico Jaime Zarusky, que dijo que a través de los elementos líricos muy concisos, muy precisos, muy objetivos, a través de esa narrativa sintética que nos lega Onelio Jorge Cardoso, pero esos elementos poéticos, esos elementos líricos, poéticos entre comillas, que están en su prosa, o sea, esos son los dos pilares fundamentales sobre los que descansa, según Zarusky, y yo coincido con él como lectora, son la imaginación y la poesía. Hay que creer en algo que sea bonito, aunque no sea. Y es importante que nosotros notemos en la obra de este gran autor, de este nuestro cuentero mayor, y no me cansaría de repetirlo, la disyunción, la dicotomía que existe
entre la narrativa para adultos y la narrativa para niños. En tanto, los personajes para niños, su literatura para niños, pues va a estar colmada de una ternura infinita, sin edulcorar nada, sin melosería, sin ningún tipo de digamos, de que el niño se convierta en ñoño, en ñoñería. O sea, es una literatura para niños, pero para niños inteligentes. Gracias a la vida que me ha dado tanto.